Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Se expanden en el Capitolio escándalo por acoso sexual y complejidad de la controversia. Medidas de seguridad sin precedentes para desfile de Día de Acción de Gracias en Nueva York. Ante los tribunales, haitianos buscan una luz de esperanza para eludir alcances de la eliminación del TPS. Con peligroso impulso se expande la malaria en Venezuela y un avance científico que da sensibilidad a los robots. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa. Otro legislador republicano fue involucrado en el escándalo de presunto acoso sexual, pero las características particulares de su caso le permitieron contraatacar, pidiendo una investigación a las autoridades para defenderse de las acusaciones, hecho que abrió otro frente de controversia en el escándalo. El congresista republicano Joe Barton no está siendo acusado de ningún tipo de acoso sexual, pero la fotografía de sí mismo desnudo que le envió a una de sus novias lo ha puesto en medio del escándalo. Barton, de 68 años, admitió haber enviado la imagen en un momento en el que sostenía una relación amorosa con una mujer. En un comunicado, el republicano explicó su versión. Cuando terminé nuestra relación, me amenazó con hacer públicas mis fotografías y las conversaciones íntimas en venganza. Yo le advertí que la reportaría a la policía del Capitolio para que abrieran una investigación. La mujer, que no ha sido identificada, compartió con el periódico The Washington Post una grabación secreta de una conversación que sostuvo con Barton en 2015, en la que el representante por Texas le pide que no use lo que le mandó para afectar su carrera. Los demócratas, por su parte, no están fuera de esta ola de escándalos sexuales. El miembro de más larga data en la Cámara de Representantes y líder en la lucha por los derechos civiles, John Conyers, ha sido acusado por dos mujeres que denunciaron haber sido acosadas sexualmente por el demócrata. Conyers negó los cargos, aunque su abogado defensor se desmarcó sin negarlos explícitamente. Si se exigiera a las personas que dimitieran por acusaciones sexuales, mucha gente quedaría sin trabajo en este país, incluido el presidente. Hace solo unos días atrás, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoyó al republicano Roy Moore, acusado por un puñado de mujeres de conducta sexual inapropiada, una de ellas cuando era menor de edad. Déjenme que les diga, Roy Moore lo niega, es todo lo que puedo decir. Él lo niega, y además él lo niega totalmente. No queremos que un liberal tome su silla. Gesell Tobías, Voz de América, Washington. Un operativo de seguridad sin precedentes desplegaron las autoridades de Nueva York para el tradicional desfile del Día de Acción de Gracias. El ataque que tuvo lugar hace un mes en la ciudad no alejó de las calles a los más de 250,000 visitantes que querían presenciar uno de los mayores desfiles que se celebra en el país. El operativo incluye medidas como el uso de camiones como barreras contra posibles atacantes, además de miles de uniformados con armas de asalto y detectores portátiles de radiación y francotiradores en los techos de los edificios que escanean las propiedades en busca de movimientos extraños. Apoyados por activistas, la colonia haitiana en Nueva York protestó ante la Corte Judicial del Bajo Manhattan en búsqueda de salidas tras la eliminación del TPS. A pesar de la incertidumbre, algunos ven en el plazo dado por la administración Trump una luz de esperanza. Mientras los estadounidenses se preparan para celebrar la temporada navideña, las familias haitianas que perdieron su estatus de protección temporal en Estados Unidos se enfrentan con una realidad que implica cambios radicales en sus vidas. Según la administración del presidente Donald Trump, la decisión se fundamentó en la conclusión de que las condiciones en la isla, generadas por el terremoto que la devastó en 2010, y citamos, mejoraron tan significativamente que no hay razones que impidan que los nacionales haitianos retornen de manera segura. Frente a estos argumentos, algunos activistas acompañan el esfuerzo de la comunidad haitiana ante la Corte de Inmigración del Bajo Manhattan porque la preocupación crece con el paso de los días. Ellos no saben si en realidad tienen que empezar a planear su retorno a Haití. En este momento las familias están muy confundidas y no saben cómo recibir la noticia. Ellos no están necesariamente celebrando, pero no saben qué hacer. Pese a la incertidumbre por el retorno a un país con un 60% de tasa de desempleo y con los mayores índices de pobreza en el hemisferio, Jocelyn McCullough, activista de la ONG Unidos por el Progreso, considera que el plazo de 18 meses que dio la administración Trump a los haitianos
es una razón para tener esperanza. El hecho es que muchas personas no creyeron que el presidente Trump iría más allá de lo que ya había decidido 6 meses atrás. Ha ido más allá de eso. Entonces, creo que las personas van a poder tener un respiro para disfrutar a las fiestas que se acercan y luego asumir su lucha. Aún así, los activistas aseguran que no se quedarán cruzados de brazos y esperando un milagroso cambio en los próximos meses. Tenemos que continuar con el cabildeo, luchando, urgiendo al Congreso para que cree caminos hacia la ciudadanía. Pero también necesitamos ir a las comunidades para calmar el nerviosismo y potencialmente crear salidas para estas personas y sus familias. Porque por lo pronto algunos de ellos ya han adoptado actitudes que los conducen al camino que muchos indocumentados han adoptado en Estados Unidos: las sombras. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington. Con una crisis de desamparados sin precedentes, el alcalde de Los Ángeles celebró el Día de Acción de Gracias con ciudadanos realojados, quienes sufrieron las penurias de vivir sin hogar. Casi 58.000 personas viven sin un techo decente en el condado de Los Ángeles, según el Servicio de Desamparados local. El alcalde de la ciudad, Eric Garcetti, quiso dedicar el Día de Acción de Gracias a estas personas. Este es un día de acción de gracias y la acción en este día es un ejemplo del espíritu de este gran país y esta gran ciudad. Un reporte del Servicio de Desamparados de Los Ángeles revela que la población hispana sin hogar aumentó en un 63% en el último año. Garcetti explicó por qué la comunidad latina es de las más afectadas. El 63% de la población de Los Ángeles son inmigrantes o hijos de inmigrantes. Pues en parte, la mayoría de inmigrantes son latinos. Yo soy nieto de inmigrantes de Latinoamérica, de México. Y más tenemos una población que no pueden pagar las rentas en los apartamentos en Los Ángeles. Algunos afortunados, como Elizabeth Caldera, han podido rehacer sus vidas con la ayuda de centros de acogida que les han sacado de la calle. Estaba en drogas por 20 años y luego estaba homeless y me recuperé cuando fui a rehab. Y luego me hallaron donde vivir en Downtown Women's Center. Ahora, 2 medidas aprobadas por los electores de la ciudad pretenden crear 10.000 cobijos para los desamparados e invertir $1.000 millones para su reinserción. Sherry Weaver, que trabaja en un centro de acogida, explica que tardarán en notarse los beneficios. Se empezaron a recaudar impuestos el 1 de octubre. Llevará probablemente 2 o 3 años hasta que se construyan las viviendas. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles. Más adelante, Argentina se niega a perder la esperanza y una epidemia que amenaza traspasar fronteras. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Se extinguen las esperanzas de encontrar con vida a los tripulantes del desaparecido submarino argentino. No obstante, la búsqueda continúa tras conocerse versiones que podrían ayudar a comprender lo que sucedió. El reloj no se detiene para los socorristas que buscan al submarino argentino AREA San Juan. El oxígeno de la nave, según las estimaciones, se habría terminado el miércoles y ahora la única esperanza es que la tripulación haya reaprovisionado su autonomía algún día de las últimas semanas. Una de las últimas actualizaciones es que un ruido parecido al de una explosión fue detectado por sensores estadounidenses a las 10:30 del 15 de noviembre, el día de la desaparición, cerca del punto donde el submarino tuvo su último contacto de radio, algunas horas antes. Y esto es muy importante porque nos permite correlacionar, confirmar una anomalía hidroacústica que decía el informe de Estados Unidos, y acá estamos hablando de un evento anómalo, singular, corto, violento, no nuclear, consistente con una explosión. Ese ruido podría ayudar sensiblemente a los rescatistas a encontrar la exacta ubicación del submarino argentino, mientras aumenta la frustración y la ira de los familiares de los marineros que siguen esperando en la base naval de Mar del Plata. Más que siempre el parte es el mismo, que nunca encuentran lo que están buscando, que han tirado balizas y las balizas no eran de ellos, que eran, no sé, de quién eran. Que habían visto algo y no eran, así que es toda una incertidumbre que no sabemos qué hacer. A la emergencia, ¿cómo se la maneja? ¡Mataron a mi hermano! ¿Por qué lo sacan con alambre a navegar, hijo? El submarino reportó una falla en una batería antes de desaparecer y si verdaderamente ocurrió una explosión, esta podría haber comprometido la integridad del San Juan y sus provisiones de oxígeno. La búsqueda ha llegado a un punto crítico. Cada hora podría ser la diferencia entre la vida y la muerte de los 44 marineros argentinos. Jacopo Luzzi, Voz de América. Los candidatos a las 335 alcaldías de Venezuela comenzaron este jueves su campaña para las elecciones del próximo 10 de diciembre. Con el objetivo de captar el apoyo de los votantes convocados a los comicios pautados por el Consejo Nacional Electoral para el próximo 10 de diciembre, cientos de candidatos afectos a la oposición y al gobierno iniciaron una campaña que se mantendrá por un lapso de 15 días hasta el 7 de diciembre. El ministro de Información de la Nación, Jorge Rodríguez, no obstante las críticas, defendió el actual sistema de votación. Venezuela es uno de los pocos países del mundo que puede darse el lujo de decir, en primer lugar, que cuenta con el sistema electoral más eficiente y transparente del mundo entero. Durante el primer día de campaña electoral, a pesar de los llamados de un sector de la oposición a la abstención, diversos candidatos manifestaron el por qué deberían salir a expresar su derecho al sufragio. El candidato independiente de izquierda por Caracas, Manuel Isidro Molina, respeta la postura pero destaca que es la única arma que tienen para defender la democracia. Tienen 1000 razones para abstenerse, 1000 razones. La situación económica del país, el desamparo político que hay, Venezuela lo merece, Caracas lo merece. La empresaria y candidata por el municipio Baruta, Griselda Reyes, asegura que el ciudadano que no participe no tiene derecho a quejarse de la situación. Vean a su familia, vean alrededor y vean la puerta de su casa y díganme si ustedes tienen motivos para quedarse cruzados y no salir a votar. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y también en Venezuela, mientras exministros de Sanidad denunciaron que al menos 6 epidemias afectan la salud de los venezolanos, los países vecinos ya comienzan a preocuparse por la expansión hacia sus territorios de la más severa de ellas, la de la malaria. La malaria, una enfermedad que había sido erradicada hace más de 70 años en Venezuela, se extiende sin freno por todo su territorio. Tengo miedo de que me dé eso a mí y le pueda contagiar a la niña. En 2016, la cifra de venezolanos enfermos ya causaba alarma, 230.000, pero en 2017 es 3 veces mayor, según la denuncia de exministros de Sanidad, profesionales de la salud y organizaciones independientes en el país.
por encima de los 600.000 enfermos en el año 2017. La epidemia se ha extendido a 19 de los 23 estados de Venezuela, según afirman representantes del gremio de la salud. Estamos no solamente ya en un brote prolongado en el tiempo, estamos ante un incremento descontrolado de malaria sin que se mire en el horizonte un resultado que pueda decir, bueno, comenzamos de nuevo a controlarla. Y sin planes de control de nada sirve a los expertos saber que en el estado Bolívar se concentra 80% de los casos de malaria que existen en toda Venezuela. 206.240 casos en el estado Bolívar y en lo que va de año son 60 personas fallecidas por malaria. El silencio de la administración del presidente Nicolás Maduro preocupa además a las naciones vecinas, pues Venezuela hoy es exportadora de paludismo a países de la región como Colombia, Brasil y Panamá. Esto es un problema serio, lo han venido alertando los otros países vecinos. Según el presidente Nicolás Maduro, la culpa de la proliferación la tiene Colombia. Cuando ya tenemos la plata para comprarla, el gobierno de Colombia prohibió la venta de estas medicinas contra el paludismo y la malaria al pueblo de Venezuela. Las compraremos en otro lugar, pero a Venezuela no le va a faltar su medicina para combatir la malaria y el paludismo. Pero otra, la realidad con la que se encuentra el pueblo venezolano en las farmacias y puestos de salud, porque conseguir vacunas en Venezuela es cuestión de suerte. Ya vengo de 5 sitios tratando de conseguirla y no la he encontrado. ¿Qué le dicen, por ejemplo? Que no hay vacuna. No tenemos vacunas. No tenemos los medicamentos esenciales y, por supuesto, esto va a incidir notablemente, va a impactar de una manera muy seria a la salud colectiva. Venezuela no ha emitido alerta, incluso no existen cifras oficiales epidemiológicas desde 2017. Nicole Colster, Voz de América, Caracas. Después de la pausa, testimonio de superación tras doble tragedia y enamórese del arte que inspira el otoño. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Luego de huir en silla de ruedas desde Siria y enfrentar las dificultades del desarraigo como refugiado, un joven paralítico encontró en el deporte una nueva misión de vida. De esta manera, los deportes paralímpicos han ayudado a empoderar a un niño sirio de 13 años. La espina dorsal de Najib sufrió una grave fractura cuando su casa fue bombardeada hace 2 años y desde entonces está paralizado y en silla de ruedas. Íbamos camino al sótano cuando una bomba impactó el segundo piso de nuestra casa y fui herido. Hace un par de meses descubrió el poder de los deportes cuando se unió al primer campo de entrenamiento paralímpico de refugiados en Grecia. El padre de Najib observa el cambio físico y emocional de su hijo desde que decidió unirse al equipo. Najib
Antes que Najib comenzara a entrenar, le dolía en todas partes. Él siempre estaba cansado. Tan pronto como comenzó a entrenar, se volvió muy activo de nuevo. Najib ahora entrena 3 veces a la semana en el Estadio Olímpico de Atenas. He llegado a amar a este deporte y a mi entrenador. Su entrenador, Vasilis Kalivas, ve mucho potencial en él. Su madre me decía que desde que comenzó, su mente se centra únicamente en esto. Tiene grandes ideas sobre su futuro en los paradeportes. Kalivas afirma además que el deporte le ha ayudado a sanar sus heridas psicológicas. Es una oportunidad para que comiencen a salir de esta traumática experiencia. Najib sueña con viajar por el mundo y participar en competencias profesionales de carreras en silla de ruedas y al mismo tiempo inspirar a otros refugiados con discapacidades. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América. Noticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Como cada año este otoño, las calles de Beverly Hills se convirtieron en una galería de arte al aire libre, en la que cientos de artistas hacen su agosto. Si lo que busca es un jarrón de cerámica o una escultura geométrica peculiar, seguramente los puede encontrar por esta época en el Beverly Gardens Park. 2 veces al año, este se convierte en el punto de encuentro de más de 200 pintores, escultores, fotógrafos, carpinteros y otros artistas que buscan dueños para sus obras. Según la alcaldesa de Beverly Hills, se trata de una de las tradiciones más antiguas de la ciudad. Ha estado aquí por más de 45 años. 40,000 personas llegan para pasearse por nuestros hermosos jardines y contemplar las increíbles obras. Una de las principales tendencias de este año es la fotografía en aluminio. Cerca de 100 imágenes se incorporan a la muestra para crear una nueva imagen que luego se transfiere a una hoja de aluminio, creando un efecto detallado y vibrante. Luis Cantilo es reconocido por sus fotografías de paisajes con un enfoque particular en el desierto del suroeste de Estados Unidos, el México colonial y Europa. La transferencia de la foto al metal produce una imagen de alta definición, casi retroiluminada, con colores luminiscentes que parecen que salieran del cuadro. Julia Franz Vericela exhibe autorretratos que se toma en el agua y que asegura le ayudan a expresar sus sentimientos, mientras que Richard Ian Cohen utiliza brillantina para darle vida a sus piezas. Y Jim Turner convierte viejos proyectores de películas, cámaras y hasta partes de automóviles oxidadas en ensamblajes artísticos. Tomo piezas que van a ser descartadas, desechadas o destruidas y las combino con otros elementos y los convierto en lámparas y otros objetos que puedan ser utilizados por mucho tiempo. Para quienes buscan piezas más tradicionales, Julie Arnoff ofrece obras del mejor amigo del hombre. Utiliza pinturas acrílicas u óleos sobre lienzos para pintar retratos de perros con base en fotos de sus dueños. Sus demostraciones en vivo atraen multitudes como las que este otoño acompañan la muestra. Angélica Herrera, Voz de América. En breve, buscando razones para superar la inactividad física y sensibilidad táctil para los robots. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
46 millones de pavos se sirven este jueves en los hogares estadounidenses para recordar la primera cena de la que se tenga registro, compartida por los indígenas que vivían en el hoy estado de Massachusetts y los primeros colonos en 1621. Para hallar soluciones, un grupo de investigadores trata de establecer por qué es tan difícil para algunas mujeres que llegan a la menopausia hacer ejercicio. Esforzarse es más difícil si usted es una mujer de más de 50 años de edad. Prefiero sentarme en el sofá en casa y ver la televisión. Normalmente corro en la caminadora unos 2 o 3 minutos y luego me pongo a caminar, pero ahora es solo 1 o 2 minutos. La actividad física parece disminuir para las mujeres que entran en la menopausia. Investigadores de la Universidad de Missouri han identificado un vínculo entre los niveles de estrógeno y dopamina en el cerebro. A medida que las mujeres envejecen, sus ovarios producen menos estrógeno. La profesora adjunta Victoria Vieira Potter cree que la pérdida de estrógeno en las mujeres posmenopáusicas conduce a una disminución de dopamina, una sustancia química que envía señales al centro de placer o recompensa en el cerebro. El resultado, las mujeres mayores son más propensas a aumentar de peso, incluso si no están comiendo más, lo que las pone en riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes. Ellas no están consumiendo más calorías, sino que hay una caída muy pequeña en la actividad física que sucede que no es su culpa. En realidad, hay cambios que pueden ocurrir en el cerebro que impulsan esta motivación reducida a estar físicamente activa. Un grupo está estudiando los músculos que soportan la vejiga, el recto y el suelo pélvico. Durante los próximos años se espera aprender mucho sobre la salud de las mujeres y cómo cambia a través de los años menopáusicos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Innovadores desarrollaron un robot capaz de identificar objetos mediante sensores táctiles de alta precisión, muy parecidos a los dedos humanos. Las personas no siempre necesitan ver un objeto para saber qué es. Esta pinza robótica tampoco. Desarrollados por investigadores de la Universidad de California en San Diego, estos dedos están hechos de cámaras neumáticas flexibles controladas por la presión del aire. Los sensores incrustados en la piel de caucho de silicona de cada dedo proporcionan información sobre los movimientos del dispositivo y su contacto con otros objetos. Esto imita mucho nuestra propia piel, donde encuentras todos nuestros sensores. Todas nuestras terminaciones nerviosas aparecen en esta superficie, en nuestra piel, y nos permiten entender cómo estamos interactuando con el mundo y cómo nos movemos. El experto en robótica Michael Tolley dice que los datos generados por los sensores son transmitidos a una placa de control. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático ayudan al robot a adaptarse a su entorno. Queríamos enfatizar que esta pinza puede manipular objetos delicados como una bombilla y aplicar el torque necesario para atornillarla o desenroscarla, pero también demostrar que es capaz de recoger huevos o interactuar con una variedad de objetos diarios. A medida que los robots comienzan a interactuar directamente con los humanos, los ingenieros de la Universidad de California dicen que su tecnología de robot blando permitirá que las máquinas manejen con mucha más seguridad una variedad de situaciones cotidianas. María de Los Ángeles Franco, Voz de América. Con uno de los mayores desfiles al aire libre que se celebran anualmente en Estados Unidos, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. El desfile del Día de Acción de Gracias en Nueva York contó con la participación de destacadas figuras del espectáculo que recorrieron los 2,5 kilómetros de distancia desde el Central Park hasta la legendaria tienda de Macy's en la calle 34. Todos ellos montados en carrozas adornadas con sus personajes favoritos, y los de miles de estadounidenses de generación tras generación han disfrutado de estas creaciones de ficción. Les informó Lina Correa. Thank you, everyone.